Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando estaba yo pequeña, mi tía política estaba peleando por la custodia de mi primo. Me acuerdo muy bien. Ella era y es muy mala persona. Nunca ha querido a mi primo en lo absoluto. Pero sabía que si ella tenía la custodia, mi tío tendría que pagarles pensión. Ella ni siquiera necesitaba el dinero, solo quería cumplir un estúpido capricho. Ella lo envenenó. Le hizo creer a mi primo que nadie de la familia de mi tío se interesaba en él. Le decía que él ya tenía una nueva familia y que lo iba a dejar atrás a él. Se lo llevó a otro estado con su madre y lo dejó ahí. No lo educó, no lo acompañó en su crecimiento. No se hizo cargo de él en lo absoluto. Solo quería su maldita custodia para ganar. Recuerdo que en una reunión familiar mi abuela tocó el tema y mi madre, que es psicóloga, comentó que mi tía era una psicópata, que la tenía ya como trastorno. Esa palabra se quedó muy grabada en mi mente. Mi tía alejó a mi primo de mi familia y con el tiempo ya no hacía falta que lo alejara. Él mismo lo hacía. Mi primo es un chico agresivo y es muy canijo. Saca a sus hermanos a la calle y les cierra la puerta y los deja ahí. Les pega, los insulta. Cualquier intento de llamarle la atención sería en vano. Mi tío lleva tanto tiempo sin verlo que pasa por alto todas sus malas conductas con tal de que no se vaya a quejar con su madre y que ésta lo aleje a él otros 5 años más. Mi madre me explicó que los psicópatas no tienen amigos. Ellos se acercan a ti y te hacen creer que eres lo más preciado que tienen, que sin ti no pueden vivir, pero también se lo dicen a cualquier otra persona manipulable. Los psicópatas te dejan en el momento en que ven que ya no pueden utilizarte más o que ya no les sirves. Y de igual manera, después de haberte dejado, pueden volver a tu vida y hacerte creer de nuevo que eres lo más valioso del mundo. Y así lo hacen con múltiples personas a la vez. Tengo un abuelo que podría considerarlo psicópata. Mi abuela a los 20 años tuvo un hijo con él, pero este señor los abandonó a los dos juntos. Y cuando mi abuela le contó que estaba embarazada de mi papá, esto ocurrió en la dictadura de los años 60-90 en Chile, lo cual cualquier acto mínimo que hacía una persona lo mandaban desaparecer. Mi abuelo, entre comillas, formaba parte de la comisaría de los carabineros, que era la policía, lo cual si alguien hacía un robo o caminaba por ahí después del toque de queda, lo desaparecían sin piedad. En el año 1989, un joven que lo habían culpado por haber robado fue detenido por 4 funcionarios de carabineros. Según ellos, este joven había robado en la panadería solo porque era el único sospechoso en ese momento, ya que él trabajaba ahí. En la comisaría le hicieron un par de preguntas y lo habían acusado por participación del caso. Fue trasladado fuera del recinto policial y lo llevaron a un sector donde había una especie de calabozo
Como a las 7 de la tarde, los familiares fueron a la comisaría para dejarle alimentos y otras provisiones, pero el guardia les había dicho que regresarían más tarde, sin informarles que lo habían trasladado a un calabozo y que este joven estaba colgado desde una de las vigas del calabozo. Los 4 funcionarios de carabineros, principalmente mi abuelo, habían dejado al joven con una corriente eléctrica en sus dedos de las 2 manos, provocándole así un shock terrible. Terminando así, lo dejaron colgado de las vigas en el calabozo. Al principio pensaron que había sido por él mismo que se había provocado eso, porque el joven estaba colgado. Pero el médico que revisó la causa de su deceso dijo que sus manos ya quemadas no tendrían la suficiente fuerza para que él mismo se hubiera hecho eso. Así es que supieron que alguien le había hecho todo ese daño. Pero al final nunca culparon a estos carabineros y mi abuelo siguió con su vida, haciendo daño como si nada hubiera pasado. Tengo un primo que posiblemente sea un psicópata. Él es un año mayor que yo. Es hijo de la hermana de mi padre. Y todos en esa familia tienen algún trastorno mental de una u otra forma. Mi papá es esquizofrénico. Él nació cuando mi tía tenía 28. Y como el papá del niño no se llevaba bien con mi abuela intentó hacer que ella se deshiciera de él. Así que escapó del país. Mi tía se fue de inmigrante ilegal a los Estados Unidos. Así es que mi primo nació allá. Ellos se podría decir que no entran en el estereotipo de mexicano inmigrante. Es decir, aunque suene racista, no son morenos. Mi tía y mi primo son de piel blanca, rubios y de ojos claros. Y aquí es donde inicia la historia de él. Él aún vive ahí en los Estados Unidos. Está estudiando allá. Él siempre ha negado tener raíces mexicanas, aunque sus 2 padres son de México. Es muy racista, a más no poder, contra los negros, los latinos, los asiáticos, y está a favor del Ku Klux, que está en Estados Unidos. Tiene conductas muy indeseables, hace cosas raras, eso desde que era niño. Tocaba a las niñas sin que ellas se dieran cuenta. Se hacía pasar por alguien gracioso para acercárseles. Hasta el día de hoy lo hace. Le pega a su hermano mayor. Su hermano mayor es autista. Pobre, me da tanta tristeza. No se puede cuidar solo y su hermano le hace tanto daño. Le cierra las puertas porque sabe que él no sabe abrirlas. Mete cosas dañinas en su comida. Lo insulta. Él se ríe siempre del sufrimiento ajeno. En mi familia creemos que no faltará mucho tiempo para que un día aparezca en las noticias donde digan que hizo algo terrible, como esos chicos que entran a las escuelas a agredir a otros. Mi hermana siempre fue una persona problemática y tóxica, pero el detalle que encendía las alarmas era que genuinamente era incapaz de aceptar nada malo de lo que hacía. Todo estaba bien y los que estaban mal eran todos los demás. Sonará muy común, pero el grado en que lo hacía
ya superaba lo patológico. Siempre conseguía trabajos, pero su dinero se lo gastaba exclusivamente en ella, en ropa, joyas, novios, alcohol, amistades, fiestas. Jamás dio un solo centavo a los gastos en el hogar y usualmente se quejaba de todo en la casa, especialmente de un trato favoritista de mi madre hacia mí. Pero cabe resaltar que era yo quien sufragaba gran parte de los gastos del hogar. Ella siempre compraba alimentos para su consumo exclusivo y se molestaba si a alguien le tocaba algo, pero ella sentía que tenía el derecho de comerse lo que los demás compraban. Sus cosas eran sus cosas, pero ella sentía que podía usar las cosas de los demás, o al menos sentir que tenía el derecho de enojarse si alguien le decía que no. Las peleas en casa eran cosa de todos los días. Era tan problemática, tóxica. Nada más en cuanto llegaba se sentía el ambiente pesado en la casa. Casi siempre perdía el control de sus emociones y terminaba acalorando el problema aún más, solo porque no quería aceptar la verdad. Me causa algo de gracia acordarme que siempre que se le decía algo que la dejaba fuera de lugar, comenzaba a gritar que le estábamos haciendo daño, que la estábamos traumando y que le faltábamos al respeto. Ella era la única psicópata. Era tan narcisista. Hace un año tenía una tía por parte de mi papá. Siempre íbamos los fines de semana a visitarla, a ella y a su esposo. Un día cuando fuimos a su casa notamos cómo su esposo estaba bastante demacrado. Se le veía cansado. Debe ser por su edad. Eso fue lo que pensamos. Después de todo, ya eran muy mayores. Luego de que llegó la pandemia, dejamos de visitarlos. Pasaron meses sin saber nada de ellos. Mi mamá estaba un día viendo Facebook de unos familiares hasta que se expresó de una forma como si se hubiera sorprendido. ¿Qué pasa?, le pregunté. Arturo. Ese es el nombre del esposo de mi tía. Arturo ya no está con nosotros. Eso realmente me tomó por sorpresa. Me sentí muy mal después de todos los meses que pasaron desde la última vez que lo vi tan mal. Al parecer le habían detectado una especie de cáncer. Mi papá regresó de hablar con su hermana sobre su esposo y nos dijo que ella, entre risas, había dicho: otro que se me va. Ya llevo 3. Fue lo que nos contó mi papá que ella había dicho. Y ahí empezó la sospecha de que a lo mejor ella le había hecho ese daño. Mi mamá mencionó que Silvia, mi tía, una vez le contó que le ponía pastillas para dormir a la comida de su esposo, para poder salir ella en las noches a pasear. Al parecer, ella sí fue la que le hizo todo ese daño, con una sobredosis. Sin duda es una persona psicópata. Está enferma. Yo soy una persona con un trastorno psicopático. Gracias a mucha gente aprendí a sentir cosas por los demás de manera algo más baja, pero en fin, tener ciertos sentimientos claves para poder ser buena persona. Un psicópata no es lo que ustedes creen. Un psicópata es una persona muy alegre, o al menos
tienden a aparentar esas cosas, realmente somos cascarones vacíos, ansiosos de sentir alguna especie de emoción, de alguna forma. Por eso agradezco de que la gente me diera esas emociones, la gente correcta. Los psicópatas son personas que pueden hacer lo que sea por sentir algo y se ven en la necesidad de forzar emociones o sensaciones como el dolor o fingir una sonrisa o llanto cuando ni siquiera sienten emociones básicas como autoconservación o miedo. Ver a un psicópata sonreír no es señal de que esté mejorando o algo. Es más una señal de que es más peligroso que antes, ya que tiene más necesidad de sentir alguna emoción de alguna manera. No subestimen a estas personas. Los psicópatas son peores que los sociópatas. Y eso que los sociópatas son de por sí personas peligrosas. Pero ellos, por lo menos, se preocupan por sí mismos. Un psicópata carece de incluso sentidos como querer conservar su vida o sus sentimientos. Al menos yo pude desarrollar la capacidad de llorar un poco cuando sé que algo es triste, o sentirme bien cuando estoy cerca de alguien que aprecio, de mis amigos o mi familia. Pero estoy seguro de que si esto no hubiera llegado a mí, me hubiera costado mucho más para mí el vivir sin ser alguien peligroso.